buenas, bienvenidos a un nuevo programa de American Screen Sports and Movies. Bienvenidos a la NCAA, al baloncesto de los más jóvenes, porque ya tenemos campeón, los Florida Gators, en un partido memorable. Vaya partidazo, vaya final vimos, vaya remontada. Pues se llevaron otro título más. Pero bueno, para analizar este partido, la Final Four, el March Madness y todo lo que viene a la NBA la próxima temporada, pues tenemos, como siempre, a nuestro especialista en NCAA, Enrique Pedro. Muy buenas, Enrique. De año en año nos vemos por aquí, ¿no? Bueno, es lo que hay. Es que la temporada de baloncesto universitario se concentra mucho, pero eso sí, cuando se concentra luego muy intensa. Y aquí estamos, ya se ha acabado. Ahí hablar un poquito de todo. Y tenemos una invitada muy especial, una fanática, una loca, muchos igual la conoceréis ya, pero ella es Silvia Ferreiros, amante del baloncesto colegial, del fútbol americano colegial, un poquito del deporte americano en general. Buenas, Silvia, ¿qué tal? Te tenemos aquí como experta para hablarnos un poquito de lo que ha pasado. ¿Qué tal, chicos? Sí, además hemos tenido una Final Four bastante entretenida y a ver, yo que he vivido el baloncesto universitario de primera mano, que pasaba allí al final 4 temporadas, pues es que ha sido muy intenso. Además, parecía que el torneo no estaba teniendo tanto picante porque al final llegaron 4 números 1, pero esos 4 números 1, vaya 3 partidazos que nos han dejado. Totalmente, ahora entraremos a analizar un poquito los resultados y lo que ha sido, pero David, bueno, tuvimos una Final Four bastante interesante, yo creo que más emocionante que la del año pasado. Sí. Pues sí, la verdad ha sido una Final Four en el que los 4 Seed 1, esto no ocurría desde, creo, si no me equivoco, Silvia, desde 2008, ni más ni menos, ver a los 4 favoritos jugar y verlos jugar en San Antonio. Y la verdad es que han sido partidos emocionantes, con remontadas, en el que con drama, sobre todo la gran sorpresa para todos, la remontada en el último un minuto, bueno, y los últimos 2 minutos y medio de Houston ante Duke, ante Cooper Flag. Pero sin duda alguna, el baloncesto que a todos nos apasiona, que realmente vuelve locos a todos los americanos, que a veces les cuesta mucho entender a los aficionados aquí europeos qué es esto de la NCAA. Y bueno, como siempre, como aquí has dicho, Enrique, un auténtico placer tener por aquí de nuevo, un gustazo. Y Silvia, un lujo poderte tener. La verdad, tu experiencia ahí en Estados Unidos, a ver si nos ilustra. Aquí estamos Iván y yo de Combinado de Piedra, como estábamos diciendo fuera de emisión un poco. A aprender, siempre aprender, ¿no? Y, Siempre hay que seguir aprendiendo, David. y siendo alguna, y encima Silvia ha estado toda la temporada narrando NCAA en Movistar Plus y también baloncesto femenino, sin duda alguna, sí que es un auténtico lujazo. Silvia, un placer de verdad tenerte por primera vez aquí en American Screen Sports and Movies. Un placer, chicos. Pues antes de nada, y de hablar un poquito de esto, recordad suscribiros al canal American Screen Sports. Pues, hoy, por ejemplo, pues baloncesto, NCAA, pero tenemos también fútbol americano, NBA, entrevistas, cine, muchísimas cosas. Recordad, darle like, comentarios y ponernos lo que opináis. Y estas cositas, que son así tan particulares, pero que en Estados Unidos se viven de manera apasionada, como es el baloncesto colegial, pues también tiene su público, y ponernos lo que opináis y qué os ha parecido esta Final Four. Vamos ya con lo que fue, bueno, cómo llegaron Florida Gators a ganar este torneo, cómo llegaron los dos equipos a esta final. Florida tuvo un récord en total de 36-4 en toda la temporada, mientras que Houston Cougars, que fue el otro finalista, tuvo un récord de 35-5, o sea, muy similares los dos. La verdad es que llegaron, como hemos dicho, dos cabezas de serie. Y luego pues llegamos a la Final Four, donde, como ya ha comentado David, tuvimos la gran sorpresa, la gran remontada de Houston contra Duke de Cooper Flag, que ganaron 70-67, y en el partido que se jugó antes, otro partido muy emocionante, Florida Gators le ganó a Auburn 79-73. Con esto llegamos a la Final Four que enfrentó a Florida y a Houston, donde, vaya final, 65-63 para el equipo de los Gators, que con esto consigue su tercer campeonato nacional. Recordemos que los otros dos anteriores fueron en el 2006 y en el 2007, con un tal Al Horford, que también estaba en la grada, que ahí lo pudimos ver, y desde ese momento no ganaban. Florida Gators, que el año pasado fueron eliminados en primera ronda, recordemos, y este año han conseguido llevarse el torneo. Increíble. Había una cosa curiosa que vi al principio, los dos entrenadores, pues está el entrenador más veterano y el entrenador más joven. O sea que se enfrentaban ahí veteranía contra... Pero ahora entraremos un poquito a hablar de todos estos nombres, pero quiero que, bueno, primero Silvia,
Nos hables un poquito de qué te ha parecido esta final y esta Final Four un poquito, y luego seguimos dando estadísticas, números y cositas que vimos, que hay que decir que se jugó en San Antonio el partido, o sea que Houston, entre comillas, podríamos decir que casi jugaba en casa, pero no le valió para ganar el partido. ¿Cómo lo viste, Silvia? ¿Qué tal? Se escuchaba en la grada, que estaba cerca de casa, los de Houston, sí. Había muchísima afición de los Cougars. Y a mí lo que me ha llamado la atención en general ha sido el torneo que ha tenido Florida, porque viene de remontar 3 partidos, porque remontó contra Texas Tech, llegó a ir perdiendo por 10 puntos, después en la semifinal también tuvo que remontar contra Auburn, en la final pues ya lo hemos visto, ha sido una segunda parte increíble. Y además es que han hecho una cosa que no se hizo nunca, porque además lo tengo aquí apuntado, es el primer campeón en dar la vuelta a los 3 últimos partidos cuando han ido perdiendo como mínimo por 9 puntos. Los Florida Gators, que además en la final no pudieron ver la mejor forma de Walter Clayton Jr. hasta entrados los últimos 10 minutos del partido. Hasta cuando importaba, Silvia, hasta cuando importaba de verdad. Sí, ahí fue cuando Walter Clayton Jr., más o menos en la marca de los 7 minutos, anotaba su primera canasta en todo el partido, canasta de tiro de campo, porque había anotado un punto cuando quedaban 13 minutos más o menos. Pero bueno, al final yo creo que Florida Gators ha sido justo campeón. Yo sí. ¿Qué has visto tú? Bueno, Enrique, Sí, coméntanos pues un poquito, coméntanos. Pues muchísimas cosas que comentar, porque es que Florida, bueno, sí, como dice Silvia, es el equipo de las remontadas, no solo en los 3 últimos partidos, es que hay que recordar que en Sweet 16 ya se las vio canutas para pasar con UConn, que les ganó de 2 puntos solo, y a lo mejor eso ha sido un factor también clave para que terminasen ganando y terminasen remontando, ¿no? Es que ya habían estado en situaciones de presión, que ya estaban acostumbrados a jugar por detrás del marcador, y a mí creo que una de las cosas que más hay que alabar de este equipo, también un poco en cierta manera de Houston, pero como Florida son los campeones, es la resiliencia que tienen, la capacidad de resistir y de no tirar nunca la toalla, de no darse por vencidos y de pelear hasta el último segundo, ¿no? Curiosamente, Florida, que es un equipo que tiene una muy buena ofensiva, ganó la final, sobre todo en los últimos minutos, precisamente por lo contrario, por su defensa, que es justo lo que caracteriza a Houston, que era la mejor defensa del país, ¿no? Entonces, sí, es un Madness y una Final Four muy llena de contrastes, de historias, de narrativas de todo tipo, y como ha dicho Silvia, ¿no? Ha nacido una estrella en Walter Clayton Jr. Sin duda, sin duda. Yo la reflexión que tengo sobre esta Final Four, sobre todo, y bueno, sobre en general todo el Match Madness, es, aparte de la sorpresa de Duke, que fue increíble, fue un drama, sin duda alguna. Yo creo que no se lo creían en la grada los aficionados de Duke, porque prácticamente tenían en algún momento, había estadísticas por ahí que indicaban que tenían un 91% de posibilidades de ganar el partido, ni más ni menos. Pues pero en el último minuto iban ganando de 9. Una locura. Un colapso histórico dentro de esta Final Four, y sobre todo con un jugador que luego, si queréis, hablaremos un poco y entremos en la lupa de Cooper Flagg, que hay que hablar de Cooper Flagg, por supuesto, pero sin duda alguna lo que más me ha llevado la atención, y sobre todo en la tendencia que tenemos en la NBA o el baloncesto profesional, de ese juego tan rápido, tan espectacular o de tantos puntos, es que han sido equipos que se han basado en lo que estáis diciendo todos, en la defensa, sobre todo en la defensa. Y la clave de Houston es que Houston es probable que no tenga ninguna estrella en el draft ni en la NBA. Luego lo haremos, si queréis, entrando en lupa en algunos de estos jugadores, que aún no tendréis opinión, no sé qué opinan Silvia o Enrique. De hecho, por ejemplo, creo que en la retransmisión hablabais de veremos si alguno de estos jugadores, aparte de Cooper Flagg, acaban siendo seleccionados más allá de segunda ronda. Veremos, ¿no? Hay que ver eso un poquito. Luego nos daréis vuestra opinión realmente, que vosotros sois los que realmente los conocéis mucho más. Pero realmente a mí me ha llamado la atención el espíritu que has dicho, Enrique, de la defensa de Houston, ¿no? Temible, increíble. Un equipo, parecía esto que estábamos viendo a los Bad Boys de los años de finales de los 80. O sea, brutal, la verdad, el espíritu defensivo, y cómo Florida, a base de defensa también y de garra, consiguió colapsar en la final, sobre todo de Houston, que ahí sí que se le veían más problemas ofensivos, y la verdad es que eso es lo que más me llamó la atención, el triunfo de las defensas, sobre todo en esta Final Four. Hablaba precisamente Enrique de la capacidad de lucha que tenía Florida Gators, porque han estado por detrás en el marcador, como dije al principio del programa. Muchas veces eso al final te ayuda también. Es algo que yo creo que ha ido en contra de Duke, porque han ganado por un promedio de, creo que de 21 puntos por partido, Duke Blue Devils, y al final cuando han tenido que estar en una situación
complicada, hemos visto que les ha costado. Entonces, es verdad que además los partidos que perdieron también perdieron por muy poco. Un Duke que yo creo que para Duke el hecho de no haber ganado es un fracaso, porque yo creo que tenían el mejor equipo, estaban muy bien hechos equipos, se habían reforzado en el transfer portal perfectamente, habían cogido las piezas que necesitaban y tenían a 3 freshmen, que vaya 3 freshmen que eran, que son 3 freshmen muy maduros, y uno de ellos es un talento generacional que llevábamos esperando por él desde que estaba en high school. Oye, es que sí, además, es que... si quieres, ya que estamos hablando de Cooper Flag, sí que al final tenemos que hablar del gran prospect, ¿no? Quiero vuestra opinión tanto de Enrique como de... Yo quería hablar un poquito de los protagonistas primero, luego entramos en eso. Con lo que quieras. Casi que vamos a pasar por alto que Florida Gators fueron los campeones y hablar de Cooper Flag, que al final se quedó en el camino, pues hay que darle un poco de mérito a este equipo. Vale, perfecto. Y luego te lo Así que déjame dar unas estadísticas, un poquito cómo fue el partido también, y luego ya entramos a hablar de Cooper Flag y compañía. Pues el partido, pues pocos puntos, como suelen ser estos encuentros siempre. Como he dicho, se enfrentaban 2 entrenadores por los opuestos, uno de 39 años, Todd Golden, que es la primera vez que gana el título desde Jim Valvano en 1980 y algo así, increíble, el entrenador más joven, y Calvin Sampson, el entrenador de Houston, 11 temporadas, se quedó una victoria de llegar a los 800, hubiese sido y también de conseguir el primer título para la Universidad de Houston en el campeonato, pero no pudo ser por nada, por segundos. Mucho mérito lo de este entrenador también, que consiguió llevar un equipo sin estrellas así notables, basado en la defensa y un equipo muy, muy rocoso a llegar hasta donde ha llegado. Hay que decir que el MVP de la Final Four fue Clayton, sin lugar a dudas, que no tuvo su mejor partido, aunque sí los minutos finales. Solo hizo en el último partido 11 puntos, 5 rebotes, 7 asistencias. Eso sí, en la semifinal hizo 34 puntos, así que eso le valió para llevarse el MVP de la Final Four y seguramente sea el único jugador de los pocos jugadores que están ahí, digamos, arriba en el draft, arriba por decir que igual en el puesto 30 o lo que sea, pero en finales de primera ronda o principios de la segunda. Clayton, no hay muchos prospectos de estos dos equipos. Teníamos en la grada, pues teníamos a Hakeem Olajuwon, que jugó en Houston en su época. Teníamos a Carl Lewis, el velocista, también estaba por ahí viendo el partido, o sea que aquí no se lo quería perder nadie. Y hay que decir que en el descanso fue increíble, porque en el descanso, como habéis comentado, Clayton llevaba un punto cuando él promediaba en el torneo 24,5. Mientras que la estrella de Houston, que es Cryer, que luego se enchufó en la segunda mitad de una manera loca, llevaba 5 puntos. Así que vimos a los dos jugadores en la segunda mitad. Menos mal, aparecieron los 2+1 de Clayton, sobre todo, esa canasta de 2+1 que le hizo meterse en el partido, y luego los triples de Cryer. Increíble, porque en la primera mitad, hay que decir que Houston ha sido el mejor equipo, casi con un 40% en triples en la temporada. Pero en la primera mitad, no sé lo que os parece a vosotros, pero se tiraban rocas de triples, tiros mal tirados, tiros que no llegaban al aro, tiros que se pasaban, tiros que se sabían que no entraban desde... Hubo un momento que era un festival de triples y en la segunda parte se calmaron un poquito, pero no sé a qué vino eso, porque no metían una. O sea, metieron el primer triple a falta de 9 minutos de la primera mitad. Un tal Richard, que vaya partido hizo, menuda primera mitad, que hizo 14 puntos en la primera mitad, mantuvo a Florida Gators en el partido. Si no hubiese sido por él, Florida no hubiese ganado este partido, eso lo digo yo ya. Y Houston fue todo el partido por delante y Florida Gators fue por delante 8-6 y se puso por delante en el último minuto. O sea, fue todo el partido perdiendo. Pero esto demuestra, como habéis comentado, que es un equipo que sabe remontar, que sabe jugar esos partidos y hasta el final se lo llevó. El final fue un poquito caótico, con esa última jugada de Sharp, que fue a tirar un triple, pero se le hizo de noche porque le fueron a bloquear, soltó el balón y ya no podía coger y tal, vaya manera de terminar el partido también. Se quedaron todos con cara de tontos, vamos a decirlo. Pero al final se llevó Florida, enhorabuena, partidazo, muy emocionante, 65-63 y ya tenemos campeón de la NCAA. Bueno, esto es un poquito lo que fue el partido y bueno, y otra cosita, Clayton 90,9% en tiros libres esta temporada. Increíble, este jugador. Ahora nos hablarán un poco de esos jugadores, tanto Silvia como Enrique, me imagino, ¿no? Sí, pero, a ver qué puede llegar o qué puede haber por ahí. Pero si queréis, y bueno, hay que vender un poco y es lo que vende. Hay que hablar un poquito de este jugador, de este prospect de 18 años. Recordemos que cumple años en diciembre como LeBron James, o sea, vamos a tener siempre una generación de retraso.
¿Qué opináis realmente? ¿De quién es Cooper Flag? Silvia, Enrique, quien queráis empezar a hablar un poquito, no sé si nos hacéis vuestra visión. Y luego, si nos podéis soltar 3 o 4 jugadores que veáis que, tanto en esta Final Four, por supuesto, que Esa es la realmente lógica. pueden ser importantes en el futuro, en la NBA. Contadnos un poco, quien quiera empezar, Silvia o Enrique. Pues te digo yo, pero yo creo que con Cooper Flag lo tenemos fácil, ¿no? Yo con Cooper Flag creo que es el jugador que más impacto ha tenido en el baloncesto universitario desde Anthony Davis. Yo no recuerdo un jugador que haya tenido en su equipo ese impacto. Zion no tanto, ¿no? Pregunto. Zion, porque Yo creo que quizá más a nivel mediático, pero menos en lo que es estadísticamente y en el juego del equipo. Bueno, Zion no consiguió llegar a la Final Four, pero es que Cooper Flag ha liderado a Duke en prácticamente todas las categorías estadísticas importantes, ¿no? Y es un jugador que, aparte de los números, es que cuando le ves jugar te das cuenta de cómo domina la cancha, todo, ¿no? Empezó la temporada y parecía que su punto débil iba a ser el triple, pero lo ha mejorado una barbaridad. Es una amenaza muy, muy seria desde el triple ahora mismo. Y quizá, por ponerle un pero, ya te digo, yo creo que estamos hablando de un talento generacional que va a ser absolutamente diferencial en los próximos años. Por ponerle un pero, es que de momento no ha demostrado ser un jugador clutch. Tuvo un último tiro contra Houston, no el último de todo el partido, que se fue un tiro a la desesperada de Travis Proctor, uno anterior que sí que se jugó para él, no lo metió, y ya a principio de temporada, en un partido contra Kentucky, en la Champions Classic, también había tenido la jugada del clutch y tampoco lo había notado. No sé, tú que has jugado más, Silvia, y sabes tal, si el ser clutch se consigue, se trabaja y tal, o es algo innato, pero es la única pega que le pongo a un jugador que a mí me parece un talento Clayton parece clutch. Brutal. Clayton sí parece clutch. Exacto. Clayton tiene menos talento, me parece, pero sí es un jugador con ese carácter. Quizás es una cuestión también de edad. Cooper Flag tiene 18 años, Clayton tiene 22. Sí. ¿Silvia? A ver, yo sí que creo que es posible que lo de ser clutch lo lleves un poco en la sangre. También eso lo vemos, por ejemplo, con Jul en la Liga Española, en la ACB, con esos tiros posibles. Pero creo que también hay que poner un poco en contexto que Cooper Flag hace 3 meses tenía 17 años. Está jugando en una NCAA que yo creo que nunca tuvo tanta edad por todo esto del año extra que han tenido por el coronavirus, con todo lo del NIL, que ahora los jugadores quieren mantenerse más tiempo jugando en la NCAA porque ahora pueden ganar dinero y también con el transfer pueden irse a otras universidades en las que tienen mejor situación sin además tener que sentarse un año entero, ese famoso redshirt, porque han revisado la norma y ahora no tienen que estar ese año sin poder jugar. Cooper Flag, que ya es que ya no lo digo yo, lo ha dicho Kevin Garnett, que perfectamente podría haber estado jugando en la NBA. Yo creo que sí que hay que respetar los tiempos de pasar por el baloncesto universitario para poder acabar de formarte físicamente, porque al final es un chico de 17 años yéndose, por ejemplo, contra LeBron James, que es un físico impresionante. Y un Cooper Flag que, la verdad, yo esto lo dije, lo que has dicho tú, Enrique, en la retransmisión, de que al principio se podía achacar un poco que le fallaba un poco el tiro de 3 a Cooper Flag, pero es que lo hemos visto a lo largo de la temporada, lo ha ido mejorando. También en Duke, en las redes sociales, que por cierto, las redes sociales del equipo de baloncesto de Duke es la más seguida de todo el deporte universitario, le saca 2 millones al equipo de fútbol de Alabama, si no me equivoco. Veíamos vídeos de Cooper Flag contra Con Apple, que es el tirador por excelencia de este equipo, y estaba muy reñido, porque al final Cooper Flag es un talento generacional, como dije antes, llevamos muchísimo tiempo esperando por él. La NCAA masculina necesitaba una cara necesitaban muchísimo esa cara de Cooper Flag porque estaban quedando atrás. Desde Zion Williamson no veíamos una cara visible que representase al baloncesto universitario, y con Cooper Flag lo hemos conseguido. Además, un jugador que bueno, lo hemos visto además en verano entrenando con el equipo de Team USA, con los Avengers, que se debían llamar, y dejando algún mate en la cara de Anthony Davis, que no es cualquier cosa, que es otro de los grandes nombres históricos de la NCAA, y un Cooper Flag que también lo decía Enrique, cuando lo ves jugar ves que domina todo lo que está haciendo. Además, en la segunda parte contra Houston dio un paso adelante porque se fue al descanso con 8 puntos, se estaba quedando atrás, quien estaba llevando los galones era con Apple, y en la segunda parte Cooper Flag apareció, y al final ese último tiro
tenía un Joan Roberts delante que estaba haciendo una defensa impresionante. Al final, yo creo que con el paso de los años también esto lo irá mejorando. Yo quería destacar sobre todo, aparte de todas las virtudes ofensivas, es su capacidad defensiva. Yo siempre Sí. digo que una de las claves en el baloncesto que a veces nos olvidamos, hay jugadores en la NBA actualmente que son estrellas de la NBA, pues por ejemplo Luka Doncic, por ejemplo, y uno de sus grandes handicaps es que no es un gran defensor y se le critica mucho, pero Cooper Flag, una de sus virtudes es que es un magnífico defensor, y esos son muchos puntos aparte de su talento ofensivo. Pero ya por terminar hablando de Cooper Flag, ¿a quién os recuerda si tenéis algún símil o es único? Yo me cuesta, ¿eh? A mí me cuesta encontrar con quién compararle, porque es un jugador tan completo, como has dicho, en defensa es capaz de defender en todas las posiciones, del 1 al 5. Es un jugador que además es tan inteligente ya que no cae en las fintas, tiene un timing de salto perfecto y en ataque es que anota, pero también asiste, lee muy bien las jugadas. A mí de verdad que no es la primera vez que me preguntan a quién se parece Cooper Flag, pero me cuesta encontrar un único modelo, ¿no? Quizás podrías encontrar cosas de unos, de otros y tal, pero me parece un jugador tan completo que lo que vamos a hablar en los próximos años es que Cooper Flag sea el ejemplo y a ver quién consigue parecerse a Cooper Flag. Sí, a mí me cuesta también mucho ver una similitud con otros jugadores. A mí también me lo han preguntado y me cuesta porque mira que le está dando vueltas, pero es que no lo acabo de encontrar. He leído en algún artículo que lo comparan con Kawhi Leonard, porque al final es un jugador que, pues, en las dos Cunningham podría ser un no poquito lo veo. también. ¿Quién? Kate Cunningham, el de Detroit Pistons. Podría ser por altura, un poco físico, tal, porque tiene que mejorar su tiro. Yo creo que es mucho más completo, muchísimo Es más. mucho más Sí, completo. pero un poco así, porque tiene que mejorar su tiro, altura, físico. Ahí puede un poquito asemejarse. Pero bueno, es difícil. Es que es A mí difícil me compararlo. cuesta. A mí me cuesta compararlo con alguien, ya te lo digo. Y el único artículo que he leído en el que consigan compararle con alguien ha sido con Kawhi Leonard y tampoco es que lo acabe de ver. Así que Me parece me que parece Kawhi es mucho más comparable. físico. Un poco estar. Silvia, yo te quería comentar, que has estado ya en Estados Unidos, has vivido este ambiente y tal, que ya que te tenemos aquí, me gustaría que comentases un poquito cómo se vive esto, el baloncesto universitario allá, esta Final Four que vemos todos locos ahí, cómo se vive ahí desde dentro, cómo se vive más o menos. Además, yo he tenido la suerte de que he estado en UMBC, que al final es el equipo que ganó el primer seed 16 en ganar al seed número 1, y yo llegué justo un par de meses después de que esto ocurriera. Y entonces, claro, yo llegué al campus y estaba todo repleto o sea, estaba todo decorado de cosas de ese partido. Era impresionante. Además, estábamos estrenando pabellón y pusieron también una portada gigante en el practice gym, en el pabellón de entreno, una portada gigante de Sports Illustrated, que es en la que salía Jairus Lyles haciendo canasta bastante complicada, era una penetración y la verdad es que se vuelcan mucho. Y también he tenido la oportunidad de ir a ver un partido de Florida Gators de fútbol americano y justo he visto un montón de ropa que yo he visto en primera persona. Esos petos que llevaban eran bastante peculiares. La verdad es que lo viven muchísimo. Además tienen en Estados Unidos todas las universidades tienen su tradición y es como un evento social realmente. En el momento en el que los equipos de deporte, los equipos de cada deporte juegan, todos los estudiantes se juntan para verlo. Es una sensación de querer sacar tu universidad adelante entre todo el mundo que realmente aquí no lo hay, porque yo no veo a nadie en España pues presumiendo de haber ido a X universidad, y es algo que en Estados Unidos se hace y se lleva a la sudadera con mucho orgullo y se está muy contento. Y de hecho los alumnos que acaban teniendo más éxito y que acaban teniendo más dinero donan a la universidad, y hay edificios que se construyen con ese dinero, con esas donaciones, y que llevan el nombre de esos alumnos. Sin ir más lejos, Houston, el que ha donado la mayor parte del dinero para la remodelación del pabellón de Houston Cougars ha sido Fertitta, que es uno de los dueños de Houston Rockets, y se llama el Fertitta Center. Qué bueno. Y ya nos queda poquito en este programa y este magnífico análisis, y me gustaría que me digáis cada uno 2 o 3 jugadores destacados, brevemente, que digáis, ojo con estos chicos en la futuros NBA, y luego me gustaría terminar los últimos 2 o 3 minutos para que Silvia nos cuente que también hemos vivido la final femenina en el que UConn ha ganado, y que nos cuente brevemente quién ha sido la mejor y, bueno, un poquito un resumen rápido, un poquito dentro de lo posible,
de esa competición también tan importante. Enrique, si nos cuentas tus dos o tres prospects, aunque sea de la NCAA o fuera de la NCAA, que hay que tener o destacar. Pues vamos a ver, Silvia ha nombrado a Con Kunipel, que me parece que es otro jugador que va a estar en puestos de lotería posiblemente. Es jugador exterior cerca de 2 metros, hemos visto que defiende muy bien, que también es muy inteligente y además tiene un tiro portentoso. También tiene que madurar, tiene que crecer, pero me parece que va a ser una apuesta más que interesante. Y por decirte uno más, a mí hay un jugador que me intriga mucho lo que puede hacer en la NBA, yo creo que van a elegirle a final de primera ronda si se llega a este molde también de jugador, ¿no? Que es quien ha estado compitiendo con Cooper Flag toda la temporada por el National Player of the Year. Es algo totalmente distinto. John Broome de Auburn, que no hemos podido ver su mejor versión porque estaba lesionado y además creo que se le notaba muchísimo, pero es el otro tipo de jugador que ahora igual se empieza a buscar bastante en la NBA, ¿no? Después de los ejemplos de Peyton Pritchard, Dalton Neck y otros tantos, jugadores que terminan su ciclo universitario, que tienen un techo mucho más bajito que Cooper Flag y todos estos, pero que tienen un suelo bastante firme, que no van a ser a lo mejor estrellas de la NBA, pero que tal y como está ahora el convenio y con los aprons y todo esto y tal, pueden ser jugadores plug and play, que los pones enseguida en el equipo y funcionan y no necesiten una gran formación. A mí me gustaría saber quién apuesta por John Broome y qué rol y qué oportunidades le dan a este jugador que evidentemente sabe jugar a baloncesto. Silvia, Sí, dinos aquí dos o tres pinceladitas rápidas y ya nos terminas un poquito hablando del básquet femenino. Yo te voy a hablar de Kaman Maluak, que al final es un jugador que mide 2,18, una envergadura de más de 2,20, que además empezó a jugar a baloncesto en 2019. Me intriga mucho porque sí que es verdad que de los tres grandes freshmen de Duke es el que yo creo que le faltaba igual más madurez, pero yo creo que también tiene un techo muy alto y que hay que verlo a lo largo de los años, a ver qué tal lo van trabajando. Puede ser algo increíble, puede ser algo, pues un prospect que al final acaba siendo un jugador normal. A mí me causa bastante interés saber cómo se va a desarrollar este chico, porque al final un jugador de 2,18 con tal envergadura puede acabar teniendo un futuro muy bueno, pero hay que ver su desarrollo. Me da curiosidad, sobre todo porque empezó a jugar a baloncesto en 2019, solamente lleva 6 años jugando. Entonces es una barbaridad lo de Kaman Maluak. Mucho que progresar, sí. Y bueno, y ahora cuéntanos un poquito de la victoria de Yukon. Cuéntanos. Antes de eso, David, si quieres, Iván, rápidamente, voy a decir el quinteto titular del March bueno. Madness, el mejor equipo, que solo entró un jugador que no ha jugado la final, que fue obviamente Cooper Flag. Walter Clayton, Will Richard, de Florida, los dos. Cooper Flag, de Duke. Y luego de Houston, Cryer y Roberts. Ese ha sido el quinteto titular, o el mejor quinteto del March Madness. Así que los hemos podido ver a casi todos en la final, ya obviamente. Y luego vamos ya con las chicas, con las campeonas Yukon, que se llevan la victoria 85-51 contra UCLA. Vaya paliza. Vaya paliza, Silvia. Esto, no sé, ¿cómo se sostiene ese partido? ¿Cómo no lo explicas? Yukon ganó por 34 puntos, creo, sí, a UCLA en la semifinal y después volvió a ganar por más de 30 puntos a South Carolina. Sí, la final fue South Carolina, sí, eso en las semifinales, sí. 82-59 también en la final, sí. Sí, contra South Carolina, que además ya la habían ganado por 29 puntos durante la temporada, con una Sifat que había anotado 29 puntos, en esta ocasión metió 24. En los primeros minutos, South Carolina le estaba plantando cara, pero después se vio un Yukon que acabó barriendo por todos lados a South Carolina. No tuvieron respuesta y es una victoria que además es muy importante, sobre todo para el legado de Paige Bueckers, porque individualmente ya sabíamos lo que era, pero a una estrella de Yukon le tienes que pedir el título. Yo siempre lo digo, me parece muy distinto comparar lo que ha hecho Caitlin Clark con Iowa que lo que ha hecho Paige Bueckers con Yukon, porque llevar a Iowa 2 años consecutivos a la final, que sus compañeras no aspiraban a ser jugadoras de baloncesto profesional y ninguna era Recruit 5 estrellas, me parece tan difícil como ganar un título con Yukon, que además también es un poco la expectativa. Una Paige Bueckers que además se lo merece, después de ese periplo universitario que ha tenido, la ha pasado muy mal con las lesiones y al igual que con Cooper Flag llevamos esperando a Paige Bueckers muchísimo tiempo.
Y también decir que la MOP, la Most Outstanding Player, ha sido Ashley Fadd, acabó 24 puntos, también Sarah Strong, una Ashley Fadd que tiene como mentor a Stephen Curry, una Ashley Fadd que es una de las jugadoras también a tener en cuenta en el futuro y que se va a quedar además, ya lo ha avisado, una temporada más en UConn tras habérsela perdido la temporada anterior por una lesión en la rodilla igual que Paige Bueckers. Y también hay que destacar a Sarah Strong, que nació en Boadilla del Monte, por cierto, y estuvo aquí viviendo 10 años, jugó en Alcobendas. Sarah Strong, que prácticamente para nosotros es de España. Y además dejó un récord freshman, 114 puntos en todo el torneo, ninguna freshman había anotado tantos puntos. Sarah Strong en su año freshman, que tiene muchas posibilidades de ser una de las grandes nombres a lo largo de la historia de una universidad tan icónica como UConn. Habrá que seguir la que pista. le haga una pregunta rápida, Sara. Una pregunta rápida, Sara. ¿Paige o Caitlin Clark? Caitlin Clark. Yo soy de Caitlin Clark. Me parece yo me quedo también con Caitlin Clark, pero creo que Paige Bueckers es más completa. Caitlin Clark me parece más eléctrica, más dinámica, y me quedo con ella porque me chifla. Pero creo que Bueckers es más completa, ¿no? Es posible que Paige Bueckers defienda mejor que Caitlin Clark, pero al final yo creo que Caitlin Clark va a marcar un antes, bueno, ya lo ha marcado, un antes y un después en lo que es el baloncesto femenino. Y además es que cuando le ves jugar a Caitlin Clark es que sabe exactamente todo lo que está pasando, lo ve todo antes de tiempo y marca las diferencias. A mí lo de Caitlin Clark me parece una barbaridad. De hecho, llevo la camiseta de Rookie del año de la Goma NBA. Eso te la estábamos viendo. Pues sí, lo estamos viendo ahí. Pues muy bien, ya cerramos este análisis. Volveremos seguramente para hablar del draft, que también habrá muchas cosas que hablar, así que volveremos. Enrique, un placer como siempre. Claro, un placer, todos los años aquí. Con lo que me gusta Silvia, de NCA y con esta compañía, esto es maravilloso. Un lujo. Esto es maravilloso. Silvia, muchas gracias. Un placer, una chicos. colaboración en el canal, pero te tendremos más por aquí, seguro. Sí, un lujazo. Un placer. David, pues bueno, un ratito conociendo a los más jóvenes. Y Florida Gators, campeones masculinos. UConn, campeones femeninos de la NCAA. Seguimos el ojo a todos estos jugadores, así que nos seguimos viendo, ¿vale? Un abrazo muy fuerte, hasta la próxima. Ya. Chao. Chao.